vamos a trabajar en este video el teorema del seno y el teorema del coseno. Entonces vamos a trabajarlo por medio de dos ejemplos, cada uno de los teoremas, para que ustedes sepan en qué tipos de triángulos debe usar el teorema del seno y en qué tipos de triángulos debe usar el teorema del coseno. Entonces empecemos con este primer ejemplo. Vamos primero a nombrar los lados y vamos a mirar qué datos conocemos. Entonces recuerden que el ángulo B es opuesto al lado B, el ángulo C es opuesto al lado C y el ángulo A es opuesto al lado A. ¿Qué datos conocemos? Conocemos el ángulo A, que es de 60 grados, conocemos el ángulo C, que es de 48 grados, conocemos el lado A, que es de 15 centímetros o 15 unidades. ¿Listo? Bien. Ya teniendo la información de los datos que conocemos, vamos a empezar a mirar qué podemos hallar con lo que ya conocemos. En este caso, recuerden que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo tiene que ser 180 grados. No interesa si el triángulo es rectángulo, como lo manejábamos antes, o si es oblicuángulo, como este. Un triángulo oblicuángulo es un triángulo que no tiene ángulos rectos. En este caso, no tiene ángulos rectos. Entonces, igual podríamos encontrar el valor del ángulo B haciendo la diferencia 180. Entonces, 180 grados menos los ángulos que ya conocemos, que son el de 60 y de 48 grados. Al hacer esa resta, obtenemos el valor del tercer ángulo. 180 menos 60 menos 48. 72 grados. Como lo acabamos de decir, entonces, como no es un triángulo rectángulo, no tenemos ángulo de 90 grados, 72 grados. Listo, ya conociendo esta información, vamos a mirar ahora qué otro dato podemos extraer. No podemos usar teorema de Pitágoras en este tipo de triángulos. Recuerden que el teorema de Pitágoras es solamente para triángulos rectángulos, es decir, para triángulos que tienen uno de sus ángulos igual a 90 grados. En este caso, vamos a utilizar el teorema del seno. ¿Cuándo utilizamos el teorema del seno? Lo usamos cuando conocemos dos datos de una misma letra. Tenemos ya los dos datos de una misma letra. En este caso, ya conocemos tanto ángulo como lado de la letra A. Esa es la condición para usar el teorema del seno. Conocer tanto ángulo como lado de alguna letra y un dato de cualquiera de las otras dos. En este caso, como conocemos toda la letra A, vamos a utilizar la primera parte del teorema del seno, que es el que incluye la letra A. Y la otra parte que vamos a utilizar puede ser cualquiera de las dos letras. ¿Por qué cualquiera de las dos? Porque conozco un dato de cualquiera de las dos. En este caso conocemos los ángulos. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, A sobre seno de A igual a B sobre seno de B. Vamos a elegir la letra B. También podríamos haber elegido la letra C y al final de resolver todo el triángulo, el resultado tendría que ser igual. Listo, primer paso, vamos a reemplazar los datos que conocemos. ¿Qué conocemos? Conocemos la letra A minúscula, que corresponde al lado que mide 15. Conocemos el ángulo A, que en este caso son 60 grados. No conocemos B, entonces B sería la incógnita de la ecuación. Y conocemos el seno del ángulo de 72 grados. Después de reemplazar, vamos a calcular los senos. Seno de 60 grados, 0,86, manejémoslo con dos posiciones decimales. La incógnita continúa siendo la letra B. Seno de 72 grados, 0,95. ¿Cómo despejamos esa incógnita? Recuerden que la clave está en ¿qué? Colocamos la incógnita, el número que se cruza con la incógnita es el que va a quedar dividiendo, es decir, 0,86, los otros dos multiplican en el numerador. Y realizamos la operación. Lo primero que se hace al realizar esa operación es la multiplicación del numerador y el resultado de esa multiplicación, que en este caso es 14.25, ese resultado lo voy a dividir por 0.86 y B sería igual a 16,5. Ese sería el valor, la medida del lado B, 16,5.
Listo. Para hallar la medida de C, cualquiera diría hagamos teorema de Pitágoras. Pero recuerden que el teorema de Pitágoras no se puede usar acá porque no es un triángulo rectángulo. Entonces debemos recurrir nuevamente al teorema del seno. Ahora, en este caso, usted puede volver a usar A porque conoce toda la letra A, o puede usar B porque conoce toda la letra B, y necesitamos necesariamente utilizar C porque aquí es donde está la incógnita. Entonces usemos B. La ecuación quedaría B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Reemplazamos los valores, el valor de B lo conozco, 16,5. Seno de B, el ángulo B vale 72 grados. C es la incógnita, es el valor que vamos a encontrar. Y seno de C, que sería el seno de 48 grados. Encontramos el valor de los senos. Seno de 72 es 0,95 igual a C, que es la incógnita, sobre seno de 48, y el seno de 48 es 0,74. Listo. Recuerden, C, el número que se cruza con la incógnita divide, y los otros dos multiplican en el numerador. 16,5 por 0,74. Lo primero que hacemos es la multiplicación del numerador, 16.5 por 0,74, eso da 12,21, y ese resultado lo dividimos por 0,95, que sería 12,8. C es igual a 12,8, es decir, que el valor del lado C es 12,8. Y ya resolvimos todo el triángulo porque ya conocemos el valor de los tres ángulos y de los tres lados. Bueno, ejemplo número 2. Miremos entonces, nombremos los lados. Lado opuesto al ángulo A es el lado A, lado opuesto al ángulo B es el lado B, y lado opuesto al ángulo C es lado C. Miremos qué datos conocemos. Conocemos el ángulo A, que son 30 grados. Conocemos el lado A, que son 5. El lado C, que es 4. Tenemos tres datos. Usamos el teorema del seno porque conocemos todas las medidas de A, tanto ángulo como lado. Tenemos toda una letra completa. Y necesariamente tenemos que usar C también, porque ahí conocemos uno de los valores. Entonces la incógnita sería el ángulo C. Entonces usamos A sobre seno de A, y vamos a usarla con C sobre seno de C. Reemplazamos los valores, en el caso de A, 5 sobre seno de 30, y en el otro lado C, que es 4, sobre seno de C. La incógnita sería seno de C, lo que no conozco, que es el ángulo. Seno de C, manejámoslo así. Listo. Reemplazamos los valores, calculamos los senos, en este caso el seno de 30, que es 0,5, igual a 4 sobre seno de C. La incógnita es el ángulo C. Entonces, el número que se cruza con la incógnita es el que divide. Los otros dos multiplican. 0,5 por 4. Hacemos primero la multiplicación, 0,5 por 4, que es 2. Y 2 lo dividimos en 5, que es 0,4. Entonces, el seno de C es igual a 0,4. Bien, acuérdese que cuando calculamos un ángulo necesitamos usar la función inversa de seno. La función inversa de seno, para dejar la letra C solita, se llama arcoseno. Seno a la menos 1. En este caso de 0,4. Y la encontramos como función inversa de seno en la calculadora. Shift seno de 0,4, 23,5. Esa sería la medida del ángulo C, 23,5 grados. Ya conociendo dos de los ángulos, podemos establecer la resta 180
para mirar cuánto nos hace falta para que al momento de sumar los tres ángulos, la suma de los tres ángulos me dé 180 grados. 180 menos 30 menos 23,5, 126,5. Es decir, que el ángulo B mide 126,5 grados. Bien, vamos entonces a encontrar el valor del lado B usando el lado C, que lo conocemos completamente, tanto ángulo como lado, y los valores de B, teniendo en cuenta que la incógnita va a ser B. ¿Listo? Entonces, reemplacemos los valores. C es 4 y seno de C sería seno de 23,5, igual a la incógnita, que en este caso es B, sobre seno de B, que sería sobre seno de 126,5 grados. Listo, encontremos el valor de los senos. Seno de 23,5 es 0,39 y seno de 126,5 es 0,80. El número que se cruza con la variable divide, que es 0,39, y los otros dos multiplican en el numerador. 4 por 0,80. Recuerden que primero hacemos la multiplicación del numerador y ese resultado lo dividimos por 0,39. Toda la operación da 8,2. Es decir, que la medida del ángulo B es 8,2.